RCG Media. Está con nosotros el delegado del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, don Emilio Barrera. Y es que el resultado del censo es muy impresionante. Ya somos 3.146.771 personas en nuestro estado. Es correcto, estimado Pepe. Muchas gracias, Pepe, Mariana, Arnulfo, por habernos invitado al programa a hablar un poquito acerca de esta magna tarea que tenemos nosotros como institución de producir y generar y divulgar información muy importante para la toma de decisiones. Somos ya 3.146.771 habitantes en el estado de Coahuila. Más mujeres que hombres, ¿verdad? Más mujeres que hombres. Tenemos que son 99 hombres por cada 100 mujeres en el estado de Coahuila. Qué complicada situación para nosotros, de veras. ¿Por qué? No se me hace Mira, ahorita somos tres. parejo. Bueno, pero así es como no se deberían de hacer las muestras. Exactamente. Sí, porque, a ver, aquí en Coahuila, ¿cuál es el municipio con más habitantes? El municipio con más habitantes es el municipio de Saltillo. Saltillo tiene 879.958 habitantes y es el primer municipio. Ya le ganamos a Torreón. De hecho, ya hace ya algunas décadas Saltillo viene creciendo y con una mayor tasa de crecimiento promedio anual. Sí. Conurbado con Ramos Arizpe y Arteaga sobrepasamos el millón, obviamente. Conurbado con el municipio de Arteaga y Ramos Arizpe, en estos tres municipios ya sumamos 1.031.700 habitantes. Ya se rebasó la cantidad del millón. Nos ven en todo el estado, delegado, y nos escuchan en todo Coahuila. Es primero Saltillo, y luego Torreón. Y luego Monclova. Y luego Monclova, y luego Piedras, Acuña. Luego Piedras Negras y después Acuña. Sí. Les debo comentar también que en 8 de los municipios, de los 38 municipios, se concentra el 80% de la población. Tan solo en 8 municipios de los 38 se concentra ahí el 80%. Y el 20% está distribuido en los otros 30 municipios de menor crecimiento. Entonces quedamos que hay más mujeres que hombres. ¿Y el INEGI qué mide? Mide, o sea, ¿cuántos habitantes hay? ¿De cuántas edades? ¿Del sexo? ¿Qué más mide el INEGI? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, sí, tenemos mucha información temática que capta el Censo de Población y Vivienda. Primero hacemos una contabilidad de todas las viviendas del estado, de sus municipios, de todas las localidades. Además de contarlas, las caracterizamos para ver qué características constructivas tiene la vivienda, con qué servicios básicos cuenta y qué equipamiento tiene la vivienda en términos de, digamos, aparatos eléctricos que hacen más fácil la vida en el hogar. Y la conectividad es otro tema muy importante que captamos, y de las características de la población, características, por ejemplo, de educación, las características conyugales, de la religión que profesan. Ahora, en fin, es una cantidad muy variada, enorme de datos que capta el Censo de Población. Don Emilio, en tiempo de pandemia, ¿qué tan difícil fue para los encuestadores ir casa a casa? ¿Se contagiaron, arriesgaron su vida? Mira, yo debo comentar que, como todos lo recordaremos desde principios de la pandemia, fue en la tercera semana, prácticamente finalizando la tercera semana de marzo, en que se dieron los primeros casos en México. Sin duda alguna, los medios de comunicación comunicaron grandemente el problema que se estaba acercando en el mundo, porque es un problema mundial. Y bueno, por suerte, por fortuna, el INEGI había planeado el levantamiento en los primeros meses del año, cosa que nos favoreció muchísimo. Ya para la tercera semana del operativo censal, recordemos que fue del 2 al 27 de marzo el levantamiento, habíamos prácticamente barrido completamente todo el estado y todos sus municipios, de modo que teníamos
Prácticamente así lo hacemos por estrategia, los levantamientos que hacemos. En la última semana es de la recolección de los pendientes, ya una vez conocido prácticamente todo el territorio y las características de esas viviendas pendientes que habían quedado. Afortunadamente, para aquel entonces, el 95%, casi el 96% de la población en Coahuila ya había sido censada. Teníamos prácticamente el censo terminado. Y entonces, de modo que los esfuerzos que siguieron en esa cuarta semana de marzo y las fechas por venir, porque estuvimos todavía tocando puertas con ciertas estrategias muy focalizadas para ir por esos pendientes, para invitar a la población todavía en el mes de mayo. Y aparte establecimos una serie de estrategias, más allá de tocar la puerta y hacer barridos, pusimos a disposición call centers y también que nos dieran la información. Invitamos a que se autoenumeraran a través de la web, a través del internet. Licenciado de modo Emilio, tal que fue, pues sí, tenemos un censo y es exitoso el censo. ¿y cada cuándo se levanta este censo? ¿Es anual? Se levanta cada 10 años. Cada 10. Cada 10 años. De hecho, el censo es un proyecto costoso a nivel nacional, del orden aproximadamente de los 11,000 millones de pesos. Eso duplica incluso el presupuesto anual de la institución en forma completa. Entonces, sería una carga muy enorme una carga enorme para el país hacer un censo cada año. ¿Sí? Claro. Don Emilio, para contar a los más de 3 millones de coahuilenses que somos, ¿cuánto personal se ocupó? Ocupamos alrededor de 5,000 personas y a nivel nacional se contrataron cerca de 200,000 personas. Que eso obviamente son empleos eventuales. Sí, duran es un empleo este lapso. Es escalonada la contratación, es decir, se empiezan a contratar primero los niveles de planeación, la gente de coordinación y de esa misma manera también escalonada, conforme las actividades se van terminando, empieza a disminuir la plantilla. Licenciado, usted ya le entregó el resultado del censo al gobernador. Al señor gobernador tuve la oportunidad. ¿Para qué le sirve al gobernador? Es muy importante comentar que los datos que se reflejan con un censo de población y vivienda, por ley deben ser incorporados al diseño de las políticas públicas. Entonces, es momento de revisar cuáles son las características de la población en México, en los estados y en sus municipios. A detalle, el censo de población y vivienda proporciona información de manera granular por manzanas y grupos de manzanas, de tal suerte que se puede focalizar la carencia de algún servicio público o se puede focalizar la carencia, por ejemplo, de conectividad a Internet. Por ejemplo, la conectividad de Internet, pero incluso de una característica de las personas, ¿no? El analfabetismo, ese tipo de cosas. De modo tal que los planes de gobierno podrían, digamos, ser actualizados con esta nueva cifra poblacional. Y aquí en Coahuila, ¿cuál es el servicio público que es más deficiente? Bueno, ¿cuál más personas carecen? Lo que puedo decir es que los indicadores de cobertura de los servicios básicos en los últimos 10 años subieron en forma extraordinaria, se puede decir, en el estado de Coahuila. En los últimos 10 o 20 años se vienen abatiendo las carencias de manera significativa, tanto en cobertura de electricidad, en cobertura de drenaje. Yo tengo aquí algunos datos que, si me permite, los puedo comentar. Puedo decir que entre el 2000 y el 2020 el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada pasó del 75% al 92.5%. Ah, muy bien. Sí. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, casi el 8% de las viviendas que no tienen agua entubada adentro de la vivienda, pero sí adentro del terreno donde está la vivienda, ¿sí? Esa cobertura se va casi al 99% en el estado de Coahuila. Licenciado, Sí. ¿sabemos cuántos adultos mayores hay en nuestro estado?
Sí, sí sabemos cuántos, con el Censo de Población y Vivienda podemos conocer cuántos son los adultos mayores. Y que demandarían de la vacuna, de arriba de 60 años. Sí, sí, sí. De hecho, es un dato muy interesante porque lo que estamos viendo es que se está, digamos, se está erosionando lo que nosotros llamamos en la pirámide poblacional, se está erosionando de la base. Los primeros grupos de edad, que es de 0 a 14 años de edad, se están disminuyendo con respecto, en proporción, al censo anterior, de modo que se está ensanchando en la base de la parte central, de los de 15 a 65 años de edad, y luego de 65 y más también. Ha disminuido el indicador de mortalidad en el Estado, lo que ha elevado también, digamos, el promedio de vida de los coahuilenses. Ahora, nos dice que este censo se practicó antes de la parte dura de la pandemia. ¿Dónde vamos a ver reflejado el número de muertos en la siguiente? Ah, no, ya se están viendo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, déjeme decirle que hace unos días, el día 28 de enero, fueron publicados los resultados de mortalidad por causa de muerte en el país. Eso proviene de un registro administrativo. Nosotros también hacemos un ejercicio estadístico basado en la recolección de los certificados. Para el caso de las defunciones, sí, los certificados de defunción. ¿Y cómo está Coahuila? Bueno, en este momento venía a hablar del Censo de Población y Vivienda. No tengo el dato, no traje conmigo el dato de las defunciones, sí, pero tenemos el boletín, lo podemos compartir con ustedes. Puede ser que en otro momento podamos venir a hablar del tema de la mortalidad. Aquí es importante comentar que hay dos, en este caso, el INEGI produce el dato de las defunciones por causa de la defunción a través de la recolección de los registros administrativos que les comentaba, y produce un dato total de las muertes y sus causas. Ese dato, bueno, pues como ya lo vimos también en noticias de otro momento, difiere del dato. Discrepa de los datos de salud. Pero porque también es un modo o modelo estadístico diferente. Nosotros hacemos una recolección del 100% y tardamos un tiempo en procesar toda esa información, de modo que tenemos la totalidad a un tiempo definido. Lo que publicamos en aquel entonces nosotros fue, como INEGI, fueron los primeros 8 meses del año pasado. Y diariamente la Secretaría de Salud puede estar dando un dato, ¿sí? Pero ese dato está, digamos, acotado a las fuentes de información que en el día le proporcionaron, a través del modelo Centinela que ellos manejan, le proporcionaron información a la Secretaría de Salud. En ese sentido, bueno, pues sí está un poco más acotado ese dato que ellos dan. Don Emilio, yo conozco un poco, me meto a la página de vez en cuando. Sé que los datos estadísticos son muy importantes para la toma de decisiones, no solamente de gobierno, sino de entidades privadas también. ¿Qué tan demandados son los servicios y quién demanda más el servicio de INEGI? Bueno, sin duda que nosotros ponemos la información para toda la población y los componentes mismos de la población. El sector público es uno de los mayores demandantes de la información, de consulta de información, y bueno, pues nosotros la ponemos ahí a la orden. Sin duda hay un nutrido grupo de investigadores de diversos temas en el estado de Coahuila que se interesan mucho por la población. Otro caso muy importante es que es asidua la consulta de la información de diversos temas por toda la población estudiantil. ¿Sí? Quienes toman decisiones con base para el desarrollo económico, para la inversión, como es el sector privado, sin duda utilizan muchísimo la información, nos llaman para poder nosotros en algún momento hablar sobre el alcance y la limitación de las fuentes de información para que ellos los puedan incorporar en sus planes de inversión.
Es decir, toda la población la utiliza. Gracias, don Emilio Barrera. Pudiera surgir también delegado en del el INEGI. público la duda de qué hace el INEGI entre cada 10 años y cada 10 años. Todos los días estamos en campo y tenemos proyectos intercensales que, por ejemplo, para un censo de población y vivienda es muy importante que en el periodo intermedio se pueda contabilizar la población de modo que sirva de dos cosas. Se actualiza la cifra a la mitad del periodo y por otro lado nosotros tenemos como institución también los datos actualizados para afinar el próximo proyecto censal y con una mejor precisión poder atinar los volúmenes de gastos, insumos que se requieren para un proyecto así. Ahora, la información estadística de todos los temas económicos de manera coyuntural es necesaria seguirla produciendo cada mes. Claro. Producimos un sinnúmero de indicadores y todos los días estamos en campo. Gracias, don Emilio Barrera. Pepe, Le muchas reiteramos gracias. el agradecimiento por haber estado aquí. Felicidades. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Invítenme nuevamente en otro momento y con Por gusto supuesto. estamos para acá. Es su Puerta casa. abierta, aquí es su casa.